Buenos días a todos mis hermanos que están en casa y nuevamente buenos días a todos mis hermanos que nos acompañan para poder tener este tiempo de culto. Vamos a iniciar teniendo una oración. Oramos a nuestro Dios que es bueno, bondadoso, misericordioso con nosotros. Padre, te damos gracias en este nuevo día que tú nos concedes. Gracias por la vida, por la salud, porque tú nos has cuidado durante todo este tiempo y también nos has provisto de todo lo necesario para poder seguir adelante. Gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso, bueno, misericordioso, que extiendes tu bondad a tus hijos. Cada día, Señor, nos muestras tu misericordia. Te alabamos por ello, Señor, y te pedimos perdón por aquellas cosas en las cuales te hemos ofendido. Y rogamos, Señor, que en este tiempo que tenemos podamos llegar hasta tu presencia sin ningún estorbo. Queremos alabarte, queremos que tú seas glorificado, queremos que tú seas honrado, Señor, en nuestra vida, en los cantos que elevamos, que son para la gloria tuya. Rogamos también que hables a través del predicador que compartirá tu palabra en ese día, Señor. En tus manos estamos, dándote gracias por esta bendición que nos das de poder elevar nuestras oraciones a ti y saber que nos escuchas a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer un salmo, el salmo número 16. Dice de la siguiente manera: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dios. No ofreceré yo libación de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a entonar un himno, hermanos, el himno número 333. Himno número 333. Vamos a cantar este hermoso himno. Alabemos al Señor juntos. Cristo fiel te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, y en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti.
Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Que eso sea un sentir realmente en nuestro corazón de poder seguir cada día al Señor. Vamos a leer un pasaje más en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, leemos del versículo 17 hasta el versículo 32. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a tener un himno, el himno número 271, y después tendremos una oración con nuestro hermano Laurencio.
Avívanos, Señor. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Buenos días, hermanos. Quiero leerles una palabra. Vamos a orar en este momento por la vida espiritual de la iglesia. Sé que la enseñanza que nuestro Señor quiere darnos hoy es que escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos cantado que si tenemos pruebas acá, seguramente Dios nos dé confianza y seguridad para salir adelante, que nos dé más celo por hablar de la palabra de Dios, que nos dé más de su palabra. Pero ¿cómo podemos lograr la vida espiritual? Por más que traigamos a un pastor, a otro hermano o a un evangelista internacional que ore por la vida espiritual de la iglesia, no hay nadie que lo pueda levantar más que uno solo, leyendo la palabra y orando, buscando la palabra de Dios cada día. Es la única manera de salir adelante, es la única manera de llenarse de la palabra, de alimentarse de ella y tener fortaleza de la palabra de Dios. Así que nuestra responsabilidad como cristianos es alimentarnos de la palabra todos los días, escudriñar la Escritura, porque en ella hay vida eterna y son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Yo sé que muchos están atravesando tiempos difíciles, algunos están enfermos, algunos tienen problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, y de todo hay. Yo sé que Satanás está trabajando fuertemente, pero también nos ha dado la gran oportunidad de hablar de Cristo Jesús a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a aquellos que han perdido un ser querido. Tenemos la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios y traerles ese aliento de vida eterna que hay en nosotros. Yo sé que tenemos tal vez algunos temor, pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que no tengamos temor, porque sabemos que confiamos en el Señor y nuestra vida está con Él. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que tu palabra va a ser predicada y traerá el fruto que tú deseas poner en cada uno de tus hijos. Aquellos que lo oyen a través del internet y los que están presentes en esta mañana en este lugar, te pedimos, Señor, que tú seas bendición a nuestra vida, a la vida de nuestros hermanos, quienes en esta mañana, Señor, seguramente están conectados para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que les traiga bendición.
tráigales potencia, poder espiritual para que ellos puedan tener ese deseo de leer la palabra y poder adentrarse más y llenarse de ti, Señor, al tomar esa agua viva, tomar ese pan de vida que eres tú, Señor, porque de otra manera no podemos enfrentar la situación que tenemos enfrente con el mundo, con la sociedad, con la familia, con nuestros vecinos, con mucha gente, Señor. Necesitamos poder de ti. La única manera para salir adelante es llenándonos de tu palabra, teniendo tiempo de oración contigo, Señor, y para podernos fortificar, para que tu iglesia sea saludable espiritualmente, Señor. No hay otra manera, no hay otra cosa por la cual podamos fortalecernos espiritualmente si no es a través de ti. Padre, te pedimos que nos des ese deseo, ese ánimo, esas ganas de leer tu palabra, como el siervo brama por las corrientes de agua allá en el desierto, así quisiéramos, Señor, estar pidiendo de ti, Señor, llénanos de tu palabra, llénanos de tu Santo Espíritu cada día y que tengamos ese poder para hablar de tu palabra de salvación a la gente que seguramente a nuestro alrededor está sufriendo, tienen problemas económicos, tienen problemas de familiares, se les ha partido algún ser querido. Ellos necesitan consolación y tú nos has dado esa palabra de consolación para ellos, pero si no tenemos palabra de consolación porque no hemos acudido a la palabra, no nos hemos llenado de ti, por eso no tenemos que compartir con ellos. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes y nos perdones esta mañana, que nos volvamos a ti de todo corazón para encontrar esa fuerza y ese poder que hay en ti, Señor. No hay otro poder fuera de ti, ni en el mundo, ni en el conocimiento, ni en la ciencia, solamente en ti, Señor. Y queremos eso de ti en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Pues como decía nuestro hermano, ¿verdad? Nadie puede avivarse en su vida espiritual si no es que pone atención cada uno en su propia vida buscando al Señor día a día. Muy bien, vamos a tener un periodo de cantos con nuestros hermanos, periodo de alabanza, con nuestros hermanos de la música, así que preparemos nuestro corazón y alabemos al Señor en este tiempo que tenemos. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es
Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Amén. Él es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, nadie como Él. Él fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. No lo puedo entender, no sé por qué vino a morir por ti, por mí, pero una cosa sé, que el Cordero murió. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Ahora sirvo a mi Cristo y su rostro veré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. No lo puedo entender, no sé por qué vino a morir por ti, por mí, pero una cosa sé, que el Cordero murió. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. No lo puedo entender, no sé por qué vino a morir por ti, por mí, pero una cosa sé, que el Cordero murió. Amén. Gracias a Dios por este momento que podemos entonar esos cantos. Y le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano que comparte la palabra hoy, nuestro hermano Naún. Pongamos atención a la palabra del Señor y honremos a nuestro Señor.
Dios les bendiga, hermanos. Los invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al verso 5, por favor. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Vamos a orar, poniéndonos en las manos del Señor. Bendito Dios, lleno de misericordia y de bondad, te damos muchas gracias por el tiempo que nos das para estar aquí en tu casa y poder bendecir tu nombre, Señor, y poder también grabar estas predicaciones y comunicarlas y compartirlas con la iglesia que no hemos podido congregarnos físicamente, Señor, pero esperamos y rogamos de tu bendición, Señor, para que ahí en sus casas cada hermano pueda tomarse ese tiempo para meditar en tu palabra y juntos poder adorarte. Gracias por tus bondades y por tu fidelidad. Señor, seguimos poniendo todo esto en tus manos, rogándote, Señor, que nos concedas pronto volver a congregarnos juntos. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como algunos sabrán, me gusta dibujar, me gusta pintar, he hecho alguna que otra vez algún cuadro, alguna pintura, en algún tiempo he rotulado, he trabajado rotulando y tengo un problema, ¿no? Cuando voy armando el dibujo o la pintura o lo que esté haciendo, al principio me va gustando todo, ¿no? Cómo va quedando y toda la idea, cómo va fluyendo, pero ya al final siempre hay detalles que no me gustan y al final terminan no gustándome las cosas que pinto, ¿no? Siempre hay algún detalle. Y esto me llama la atención porque en muchas ocasiones, igual en nuestro trabajo, cuando hacemos alguna tarea, cuando el maestro nos revisaba la tarea, pues él iba diciendo: oye, te quedó muy bien esto, está muy bien tu presentación, está muy bien el contenido, está muy bien todo lo que has hecho, pero... Y esa palabra, ¿no? El pero, ya sabíamos que algo no estaba bien. O sea, está muy bien todo, pero, y ese detalle como que ya rompía por completo con todo lo bueno que se venía diciendo. Sucede igual en un trabajo, ¿no? Entrega uno un trabajo. Cuando yo era adolescente, ayudaba a algunos maestros albañiles y yo recuerdo cuando llegaba el contratista o el ingeniero a revisar el trabajo y decía: oye, te quedó muy bien esto, te quedó muy bien aquello, pero, y ese pero era el detalle, ese pero era algo que no estaba bien, que había que volverlo a hacer, que era algo que no nos había quedado muy correcto. Y siempre esas palabras que usamos o cuando escuchamos el pero, a nosotros nos hace pensar casi siempre en lo negativo, ¿no? O sea, todo va muy bien, pero, y hasta tenemos esos dichos como mexicanos, ¿no? De nunca falta el pelo en el arroz, o el frijol en el arroz, o el pelo en la sopa, ¿no? Siempre hay algunos detalles. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí con el apóstol Pablo, él también va a usar la palabra pero él la va a usar haciendo un contraste, pero no hacia lo negativo, sino hacia lo positivo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver este pasaje, sobre todo el versículo 4 y el versículo 5 de Efesios 2. Hemos venido avanzando en nuestro estudio de la carta a los Efesios
Y ahora llegamos a esta parte, ¿no? Y nuestro tema hoy es, pero Dios, ¿no? Pero Dios. Y esto va a ser un contraste bien marcado y bien definido en lo que Pablo está diciendo. Él nos ha venido diciendo en el capítulo 2 que éramos hijos de ira, ¿no? Entonces nuestro primer punto es hijos de ira, pero, ¿no? Entonces, al contrario de como nosotros usamos esta palabra, vemos el contraste que el apóstol Pablo hace, ¿no? Y vemos cómo lo hace aquí. Vamos a recordar lo que viene diciendo Pablo. Pablo desde el capítulo 1, él agradece a Dios, él va a glorificar a Dios, él va a alabar a Dios por todo lo que Dios ha hecho en la iglesia de Éfeso, ¿no? Con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 1 Pablo agradece a Dios por la obra del Señor en la vida de los hermanos de Éfeso. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en la iglesia de Éfeso, con los hermanos de Éfeso? Bueno, dice que los escogió, desde la eternidad pasada los escogió, los predestinó antes de la fundación del mundo, los amó y los predestinó. No solamente los escogió y los predestinó, sino dice que también los redimió perdonando sus pecados. Perdonó sus pecados y los selló con su Espíritu Santo. Eso significa que ahora este grupo de hermanos pertenecen a Cristo, son propiedad de Dios. Cuando Pablo termina esto, ¿no? de decirles a los hermanos todas las bendiciones que han recibido de parte de Dios, Pablo se une en gratitud al Señor y va a elevar una oración y ora por los hermanos de Éfeso. Pero ¿cuál es la oración de Pablo? Bueno, Pablo ora para que los creyentes de Éfeso, Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, que los cristianos de Éfeso puedan crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Puedan crecer cada día más en conocer quién es el Señor, quién es su Salvador. Ora para que crezcan en el conocimiento del Salvador. En el versículo 17 nos lo va a decir. Pablo va a orar para que los ojos de los hermanos de Éfeso sean alumbrados y ellos puedan ver la grandeza del poder de Dios. Que este mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que los ha vuelto a la vida a ellos también. Pero no solo eso, sino dice que este gran amor de Dios, esta gran misericordia de Dios, ¿verdad? Los ha hecho renacer, los ha hecho vivir. Pero no solamente eso, sino que ahora estos hermanos de Éfeso son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y vean lo que Pablo está diciendo, ¿no? Cómo va hilando todo, ¿no? Como Dios en su misericordia los escoge, los llama, los perdona, los sella con su espíritu. Y ahora Pablo dice que la iglesia crezca un poco más, que la iglesia conozca más acerca de este Salvador, que el gran poder de Dios los redimió, los salvó, los resucitó en Cristo. Y ahora estos creyentes son el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza y ahora toda la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Pablo está haciendo un contraste y dice, bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, los creyentes de Éfeso son la iglesia de Cristo, como los creyentes en Emmanuel, como los creyentes en cualquier otra iglesia. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, Pablo no quiere que perdamos de vista que todas estas bendiciones, que todas las bendiciones que tenemos, las tenemos porque estamos en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos nada. Fuera de Cristo no tenemos nada. Todas las bendiciones que tenemos las tenemos porque estamos en Cristo. Y que es Dios y solamente Él quien merece toda la gloria. Sí, la iglesia de Éfeso es el cuerpo de Cristo. Pero, ¿quiénes eran estos creyentes? ¿No? ¿Quiénes eran estos creyentes? ¿Cómo la obra de Dios en la vida de los creyentes glorifica el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios y hace que resplandezca la gracia de Dios? Bueno, estos creyentes antes estaban muertos en delitos y pecados. Eso lo vimos hace 15 días cuando empezamos a ver el capítulo 2. ¿Verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y observábamos que en los originales no está y Él os dio vida, sino que dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero que esta palabra no interfiere, no afecta, ¿verdad? Sino que resalta. Estos creyentes estaban muertos en delitos y pecados. Esa es la verdadera condición del hombre sin Dios. Muertos en delitos y pecados. Totalmente apartados de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él va a decir, la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Esta es la condición del hombre y es la condición en la que los hermanos de Éfeso también estaban.
Ellos estaban muertos en delitos y pecados. Los efesios, ¿cómo eran los efesios? ¿Cómo era la cultura de la ciudad de Éfeso? Pues era una cultura pagana. Era una cultura bastante idólatra, ¿no? Tenían ahí el templo de la diosa Diana. Ellos amaban su templo, amaban su diosa, y esa diosa era la diosa de la fertilidad, así que tenía sacerdotisas, y muchos creen que estas sacerdotisas, su labor sagrada era prostituirse, ¿no? Se prostituían y era la forma en que según ellos bendecían o Diana les bendecía. Eran promiscuos. Esos eran los efesios. Y Pablo dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes también vivían igual que los demás. Pero no solamente Pablo se queda eso, sino dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. ¿Y por qué dice todos nosotros? Lo que observábamos hace 15 días es que el vosotros podía referirse a los efesios, pero el nosotros podía referirse a los judíos. Y es que igual, los judíos, aunque ellos no eran idólatras en ese sentido, ¿verdad? Porque ellos no adoraron después de que el Señor los llevó cautivos a Babilonia, y después de esos 70 años de cautividad, cuando regresan con Esdras, con Nehemías, nunca más se vuelve a nombrar que los judíos hayan vuelto a adorar a los Baales, ya nunca más. Es más, en el tiempo del silencio, ¿no?, entre Malaquías y Mateo, hay un episodio muy interesante en la historia que se le conoce como la historia de los Macabeos, y esa rebelión viene a causa de que un general quiere o profana el templo, ¿no? Va a ofrecer de sacrificio una cerda. Y Israel se levanta en armas y hay una revolución. Es decir, desde que el Señor regresa a Israel, nunca más Israel vuelve a ser idólatra. Por lo tanto, los judíos también se sentían bastante justos, ¿no? Nosotros no somos idólatras, nosotros no adoramos a Diana, nosotros no adoramos a ningún otro Dios, nosotros tenemos la ley de Moisés, guardamos la ley de Moisés. Y Pablo va a decirles, miren, tanto los efesios, tanto los paganos, tanto los gentiles que adoran otros dioses, que son promiscuos, que son terriblemente pecadores, como aquellos judíos que están confiando en su justicia, ambos están siguiendo la corriente de este mundo. Ambos están siguiendo las pasiones de sus carnes, dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que Pablo está diciendo es, este hombre pagano que no conoce nada de la ley de Dios está muerto en delitos y pecados, y aquel judío que está poniendo su confianza en que guarda la ley de Moisés también está muerto en sus delitos y pecados, porque está siguiendo la corriente de este mundo, porque está siguiendo los deseos de su carne. Uno en los placeres, el otro en quererse justificar a sí mismo. Los judíos y los efesios, los judíos y los gentiles, todos, la condición del hombre es la misma. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay distinción, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Y esa es la condición del hombre. Éramos hijos de ira. ¿Qué significa ser hijos de ira? Como vimos hace 15 días. Ser hijos de ira significa que estábamos destinados a la condenación. Significa que la ira de Dios iba a derramar sobre nosotros porque hemos pecado. La justa paga del pecado es la muerte, la separación eterna. Sin embargo, en esa condición del hombre, una condición terrible, deplorable, una condición muy mala, donde el hombre está desesperanzado, donde el hombre no tiene ninguna esperanza, donde el hombre no tiene ninguna oportunidad porque está muerto en delitos y pecados, viene esta palabra que Pablo quiere introducir. Pero Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, y es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso. ¡Qué bendición! Dios nos eligió, en amor nos predestinó, nos redimió, nos perdonó de nuestros pecados, nos selló con su espíritu. Agradezco al Señor por todo lo que Él ha hecho en sus vidas y oro para que le conozcan cada vez más. Y este conocimiento tiene que ver primeramente con entender de dónde nos ha sacado el Señor. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy eres iglesia, hoy eres el cuerpo de Cristo, pero tú estabas muerto en delitos y pecados, pero tú eras hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia. Ahora, este pero
¿no? Esta palabra, este pero, introduce un contraste entre lo anterior, para quienes están muertos en delitos y pecados, con lo que sigue, ¿no? Que será el cambio por medio de la resurrección espiritual. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, y esta palabra hace este contraste. Hay un hermano llamado Samuel Pérez Milos, él va a decir que este pero establece un contraste entre dos posiciones y la reflexión entre dos pensamientos. El hombre es indigno de todo bien, pero el hombre es depravado, pero el hombre es hijo de ira, pero a pesar de todo lo que es, Dios es rico en misericordia y va a proveer para el hombre una bendición infinita, la salvación por gracia. A pesar de todo lo que el hombre es, hijo de ira, muerto en pecados, es terrible, sigue las corrientes de este mundo, los deseos de su carne, pero Dios, el contraste, Dios en su gran misericordia y en su infinito amor va a proveer este cambio, va a proveer esta bendición, una salvación que es por gracia. Vayamos por partes, ¿no? ¿Qué es la misericordia? Bueno, la misericordia, algunas definiciones de la misericordia es la expresión y acción de la actividad divina frente a la miseria humana. Y solo puede existir misericordia cuando hay un miserable. Es decir, solamente puede haber misericordia cuando hay alguien que está en miseria. En este caso, la misericordia de Dios tiene que ver con la miseria del hombre, con lo miserable del hombre, su miseria en su vida. El Salmo 136 es un salmo que en todos sus versos va a decir, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Así que vayamos un poco al Antiguo Testamento. Miren, hay una corriente, y no sé si ahora la haya, pero a inicios de la iglesia hubo una corriente que decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor. Era un Dios que se daba a sí mismo. Era un Dios que vino a morir por los pecadores. Pero que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, era un Dios cruel, era un Dios que solamente aplicaba la justicia. Sin embargo, cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos una y otra vez, encontraremos que Dios es misericordioso. Esta idea o esta declaración que Dios es misericordioso la encontramos en toda la Escritura y la encontramos desde el Antiguo Testamento. El Salmo 136, todos sus versos van a decir, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y empieza diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios merece ser alabado por esta perfección en su carácter. Dios merece ser alabado por su misericordia. Y esto es lo menos que podemos hacer tú y yo. Esto es lo menos que podemos hacer tú y yo y todos aquellos que hemos sido beneficiados de esta misericordia. Es lo menos que podemos hacer, alabar a Dios porque su misericordia es para siempre. Es lo menos que podemos hacer todos aquellos que hemos sido beneficiados tan grandemente por este maravilloso atributo de la persona de Dios. Algunos han dicho esto, el Nuevo Testamento es muy diferente al Antiguo Testamento, pero en toda la Biblia encontramos que la misericordia de Dios es para siempre. Por ejemplo, si vamos a Primera de Reyes en el capítulo 3, en el verso 6, nos va a decir que la misericordia del Señor es grande. Podemos ir, si quieren, a Primera de Reyes, capítulo 3, verso 6. Primera de Reyes 3:6. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. ¿Sí? La misericordia de Dios es grande. Si vamos al Salmo 119, versículo 156, dice que sus misericordias son muchas. Si vamos al Salmo 103, al verso 17, dice que la misericordia del Señor es desde el siglo y hasta el siglo, que es eterna. La misericordia nace de la bondad de Dios, del amor de Dios, la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de sus criaturas. El hermano Arthur W. Pink fue un hermano que vivió hace algunos años, ya murió.
Él en uno de sus libros llamado Los atributos de Dios, él va a decir, la misericordia presupone la existencia del pecado. Es decir, la misericordia de Dios solamente se manifiesta hacia gente miserable, hacia gente que vive en miseria. Y eso somos tú y yo. Por eso el Señor Jesús en las bienaventuranzas empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que reconocen su miseria, bienaventurados los que reconocen la pobreza de su espíritu, la miseria en la que están, porque entonces la misericordia de Dios puede ser aplicada a nuestras vidas. Pero notemos tres cosas al estudiar la misericordia de Dios, ¿no? Uno, que la misericordia de Dios es sobre toda, hay una misericordia de Dios que es sobre toda su creación. Dios va a tener cuidado de toda su creación. El Salmo 145, versículo 9 dice, y su misericordia sobre todas sus obras. Una misericordia general sobre todas las obras de la creación. Dios tiene misericordia. Dios preserva, Dios guarda, Dios provee sobre toda la creación. También hay una misericordia del Señor sobre los hombres, sean buenos, sean malos. Y el Señor Jesús lo va a decir en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que sale el sol sobre buenos y malos y que el Señor hace llover sobre justos e injustos. A pesar del pecado del hombre, Dios tiene misericordia del hombre y le provee. Algunos le llaman a esto la gracia común, ¿no? Dios derramando sus bendiciones sobre todo el mundo, sobre todos los hombres, buenos y malos. Perdón, hermanos, buenos y malos. Pero hay una misericordia especial, esta misericordia soberana, la cual está reservada para los herederos de la salvación. Esta misericordia, la cual el Señor va a derramar sobre, como vimos en el libro de los Efesios, sobre estos que escogió y que en amor predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y que esta salvación es comunicada a través del Evangelio. El versículo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? A través del evangelio. Romanos capítulo 9, versículo 15 nos va a decir que Dios tendrá misericordia de quien tendrá misericordia. Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Entonces aclaramos algo. No es nuestra miseria la que causa que la misericordia de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Es decir, es necesaria la miseria, pero no es nuestra miseria. No es que a veces pensamos, Dios vio nuestra gran miseria y entonces Dios se inclinó a perdonarnos porque vio la gran necesidad que teníamos. No es así. Porque entonces salvaría a todo el mundo, porque todo el mundo está en miseria. Cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico, no está diciendo que ellos estaban sanos, estaba diciendo que ellos no reconocían que tenían una necesidad. La humanidad entera necesita de Dios, la humanidad entera está en miseria, pero no es mi miseria la que hizo que Dios me mirara. Fue su voluntad, fue su soberanía, fue solamente su propósito eterno. Nada ajeno a Dios mismo puede influir en él. A veces pensamos, no sé si ustedes lo han pensado o lo hemos escuchado por ahí también, ¿verdad? Y este es un pensamiento algo romántico, ¿no? Que oramos y decimos, Señor, ¿qué viste en mí para amarme? No es que haya visto algo en nosotros. El libro de Efesios, la carta a los Efesios nos dice en el versículo 4, capítulo 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de que hubiésemos hecho algo, antes de que algo fuese hecho, él ya nos había escogido. No es la miseria de la criatura la que causa la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a Dios mismo puede influir en él. Si Dios fuese influido por nuestra miseria o por los pecados de los pecadores, entonces Dios salvaría a todos. El hermano Arthur W. Pink va a decir, pero no lo hace así. ¿Por qué? Simplemente porque no es de su agrado y propósito al hacerlo. Y yo batallaba con esto, ¿no? O sea, ¿cómo? Nada más porque Dios no quiso. Tengo que entender algo, que Dios es Dios. Y entonces cuando voy al libro de Romanos en el capítulo 9, el apóstol Pablo no es una pregunta que solamente yo me he hecho, no es una pregunta que quizás tú te has hecho. En el tiempo del apóstol Pablo también se hacían esta pregunta y también el apóstol Pablo se hizo esta pregunta. Y a partir del versículo 18, vean lo que dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
Pero me dirás, ahí está la pregunta que a veces nos hacemos nosotros, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, escuchemos bien lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios hizo estos dos vasos, los vasos de ira, para manifestar su poder, pero también en su gran misericordia escogió estos vasos de misericordia para derramar gracia. Y es lo que Pablo les quiere decir a los efesios. No es algo que está en ti que hizo que Dios te mirara con amor. No, Él te amó de pura gracia. Él te amó porque así lo quiso. Y es la idea que va a introducir más adelante en los versículos que siguen. Esos versículos 7 y 8 que creo que conocemos mucho, ¿no? Por gracia sois salvos. ¿Qué movió el corazón de Dios? ¿Tu gran miseria? No, no fue tu gran miseria. Y si no fue tu gran miseria, ten por seguro que tampoco fue tu gran bondad. Y otra vez Pablo está hablándole a los gentiles y a los judíos que están en la iglesia de Éfeso, porque más adelante en este capítulo 2, Pablo va a hablar acerca de que Dios derribó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles. Y los gentiles, Dios los ha rescatado por su gran miseria, no, porque en su voluntad y en su plan soberano Dios quiso mostrar su gracia y mostrar su misericordia en ellos. ¿Y por qué salvó a los judíos? Por su gran justicia. No, no fue por su gran justicia. El principio es el mismo para unos y para otros. Gracia. Gracia. Dios soberanamente derramando gracia. Si hoy la iglesia de Éfeso, cuando Pablo escribe, ¿no? Si hoy es como si dijera Pablo a los hermanos, si hoy ustedes son el cuerpo de Cristo, que es la mayor gloria y la mayor bendición que podemos tener, ser el cuerpo de Cristo, Cristo como nuestra cabeza, es solamente por su gracia. Es solamente por su gran misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Porque hablar de misericordia, una misericordia que te mereces, es una contradicción. Si nosotros dijéramos que nos merecemos la misericordia de Dios, es una total contradicción. No existe tal cosa. No existe una misericordia que merezcas. Tito capítulo 3, versículo 5. Esto ya lo estudiamos, pero aún desde el versículo 3 podríamos leer, dice, capítulo 3 y 3 de Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos salvó? No por obras que hubiésemos hecho. No es algo ni bueno ni malo. Es su gran misericordia. Es su bondad. Pablo le está diciendo esto a los hermanos de Éfeso. Estaban muertos, estaban en su miseria de pecado. Pero no fue tu miseria, ni mucho menos fue algo bueno que hayas hecho. Fue su soberana voluntad que quiso hacer notorias las riquezas de su gracia en estos vasos de misericordia. Y cuando leo Romanos capítulo 9, entonces debiera nuestro corazón de exaltar a Dios y de humillarnos delante del Señor, porque bien pudo ser que fuéramos vasos de ira. Bien pudo ser, no hay nada bueno en nosotros ni nada que en nuestra capacidad pudiéramos diferenciarnos de los vasos de ira. Pero Dios en su gran misericordia quiso mostrar su favor y nos hizo vasos de misericordia, vasos para mostrar su gracia.
¿No es maravilloso? ¿No es glorioso lo que Pablo le está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso? Hermanos de Éfeso, Dios rico en misericordia, gran amor con que te amó, te dio vida. A ti como gentil, a ti como judío, a ti como gentil, a mí como judío. No hubo algo en ti, no fue lo bueno que hiciste, no es tu gran miseria, es su soberana voluntad, porque Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Y es el mismo principio que encontramos en toda la Escritura. Pablo va a escribir en el capítulo 9 de Romanos acerca de la elección de Jacob. ¿Cómo escogió a Jacob si ni siquiera habían nacido? ¿Por qué dice a Esaú aborrecí, a Jacob amé? Si ni siquiera habían hecho lo bueno y lo malo. Dios quiso mostrar su misericordia. Dios quiso mostrar su favor. Así como Dios ha mostrado su favor en nosotros, si es que hoy le conocemos. Si es que hoy le hemos conocido, si es que hoy sabemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, si es que hoy somos cristianos y nuestros pecados han sido perdonados, es su pura gracia, es la gracia del Señor. Pero Dios, estábamos muertos en pecados, éramos hijos de ira, recipientes de la ira de Dios, pero Dios es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Todo lo que hemos visto acerca de la misericordia de Dios pone de manifiesto la dimensión del amor divino. Este hermano llamado Arthur W. Pink, él dice que esta palabra, que este versículo donde dice por su gran amor con que nos amó, es la misma palabra o es la misma idea que Juan nos va a presentar en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La grandeza de este amor, la dimensión del amor divino. La salvación es consecuencia del amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice que en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. El amor de Dios no es un amor de correspondencia. Es decir, el amor de Dios no es ese amor que dice, si tú me amas, yo te amo. El amor de Dios es ese amor que dice, yo te amo, y porque Él nos ama, Él cambia nuestros corazones, Él cambia nuestras vidas, Él nos escoge, Él nos llama, Él nos da vida. Todo lo que hoy sentimos nosotros por Dios es respuesta o consecuencia del gran amor que Dios ha tenido para con nosotros. Esa es la clase de amor. Es un amor, como decimos por ahí, es un amor incondicional. Es un amor incondicional. Es un amor que está orientado hacia quienes nunca merecieron tal amor. Ni tú ni yo merecíamos que Dios nos amara. No lo merecíamos. Efesios capítulo 1 versículo 4 y 5 dice que es un amor eterno mostrado antes de que algo sucediera. En amor nos predestinó. En amor nos escogió. Dice versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo no se está perdiendo, no está agarrando otro tema, no está hablando de otra cosa, no, sigue en la misma idea. Agradeciendo a Dios por la obra que está haciendo en la iglesia de Éfeso, orando para que la iglesia conozca el gran amor del Señor y vea este contraste. Estabas muerto en tus delitos y pecados, eras un hijo de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este amor que no merecías. Este amor que no es ese amor que es solamente porque como tú amaste a Dios, entonces Él te ama. Algunos creen que la predestinación tiene que ver con esto, ¿no? Que Dios en su conocimiento eterno sabía que un día tú y yo le amaríamos y por eso nos escogió. No es verdad. No es esa no es la predestinación. Dios nos escogió soberanamente desde la eternidad, antes de que hubiésemos hecho bueno o malo. Por su gran amor con que nos amó. Este amor es tan grande que no hay una definición en que podamos encerrarlo. No hay una palabra que podamos encerrar el amor de Dios. Esta es la palabra y con esta encierro todo lo que significa el amor de Dios. No, no existe.
Y ahora, interesantemente, los griegos tenían un vocabulario bastante extenso, ¿no? Nosotros hoy en la actualidad la palabra amor se vuelve tan abstracta y lo tenemos con tantas y muchas ideas bien equivocadas, ¿no? Y pensamos que eso es amor y cada quien define y lo tenemos de forma media poética. Los griegos tenían 3 palabras para definir amor, ¿no? Fileos, eros y ágape, ¿no? El fileos, el amor de familia; el eros, el amor erótico o sensual de pareja; y el amor ágape, que era el amor perfecto, y es donde más se usa para hablar del amor de Dios. Pero aún así esta palabra queda muy corta referente al amor de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 19, ahí en la misma carta a los Efesios, en el verso 19 del capítulo 3, dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esa es la segunda oración que Pablo hace en el capítulo 3, que está orando por la iglesia de Éfeso, que los hermanos de Éfeso puedan conocer el amor de Dios, un amor que no van a poderlo comprender en su entendimiento, pero que tú y yo, si hemos experimentado este amor, sabemos de qué se trata. Ahora, esto parece una palabra muy trillada, ¿no? Que muchos dicen, es que se salen con la tangente. Miren, si alguien aquí no ha experimentado el amor de Dios, no sabe de qué estamos hablando. Si alguien aquí no ha experimentado el perdón de sus pecados, no sabe de qué estamos hablando. Pero si has experimentado el amor de Dios, podemos compartir el evangelio, podemos hablar del evangelio y anunciamos el evangelio a los que nos rodean. Y sin embargo, nunca encontraremos las palabras suficientes para expresar todo lo que significa el amor de Dios. Este amor tan maravilloso ha sido derramado en nuestros corazones, dice Pablo a los romanos en el capítulo 5, en el verso 5. Es su amor hacia nosotros, ¿sí? Y es este amor del cual nadie ni nada nos va a poder separar. El hermano William Hendrickson dice: la gracia de Dios, de la cual se hace mención en esta declaración, por gracia habéis sido salvos, es su amor como enfocado hacia el culpable e indigno. Por gracia sois salvos. Eso es el amor de Dios, enfocado hacia personas que no merecían este amor, hacia criaturas que no merecían este amor. Pero Dios, estabas muerto en delitos y pecados, eras un hijo de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, esta misericordia, ¿sí? Pero no es mi miseria la que derramó la misericordia de Dios sobre mi vida, es su voluntad, su soberana voluntad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, este gran amor que es su gracia, este gran amor manifestado hacia seres indignos de ser amados. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando nosotros, gentiles y judíos, dice versículo 5, aún estando nosotros muertos. ¿Quiénes? Gentiles y judíos, todos, aún estando muertos, nos dio vida, nos vivificó con Cristo. Y una vez más, con Cristo. Todo lo que ha sucedido, todo lo que tiene que ver con la salvación, todas las bendiciones que la iglesia recibe, solamente las recibe porque está en Cristo. Los hermanos de Éfeso son bendecidos porque están en Cristo. Es en Cristo que han sido bendecidos, es en Cristo que son sellados, es en Cristo que son el cuerpo, es en Cristo que tienen vida. Y eso mismo sigue aplicando al día de hoy. Si estamos en Cristo tenemos vida, tenemos comunión con Dios. Si estamos en Cristo somos bendecidos. Si estamos en Cristo somos recipientes de su misericordia. Si estamos en Cristo somos objetos de su amor, aunque no merecíamos ser amados. Y esto nos ayuda y nos bendice y nos conforta el corazón, porque hemos observado que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel y que quizá adelante la iglesia iba a sufrir persecución, y Pablo les dice: pero ustedes son bendecidos, ustedes, Dios les ha amado. ¿Y cómo se manifestó el amor de Dios? ¿Cómo se mostró el amor de Dios? ¿Porque los libró de la persecución? ¿Porque los libró de la enfermedad? ¿Porque Pablo nunca fue a la cárcel? No, el amor de Dios se mostró porque Cristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros y nos ha rescatado, y ahora tenemos vida en Él. Ese es el gran amor de Dios. Cristo nos ha vivificado.
podemos concluir. Pero Dios, qué hermoso contraste. Yo no sé si a ti te gusta esta palabra, el pero creo que a nadie nos gusta esta palabra, ¿no? Que normalmente siempre nos la aplican así. Mira, está muy bien esto, está muy bien aquello, pero, y siempre ese pero, pues es algo que no está bien, que hay que volverlo a hacer. Pero como decía un hermano, este es el pero más glorioso. Esta es tu situación, esta es tu condición. Esto éramos tú y yo, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, y cambió todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, hizo este contraste, nos salvó por su gran misericordia. Ahora, no olvidemos algo. No olvidemos que la misericordia de Dios nunca se va a mostrar en perjuicio de su santidad y su justicia, como algunos creen. Y algunos piensan que entonces podemos seguir en nuestra vida y en el pecado y seguir haciendo lo que queramos, porque como Dios es rico en misericordia, pues va a pasar por alto todos nuestros pecados. No confundamos eso. Los romanos también tenían esa idea y le van a decir a Pablo, bueno, entonces ¿qué, Pablo? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo perseveraremos en el pecado? Si Cristo si Dios en su misericordia nos ha vuelto a la vida, una vida en Cristo, pues vivamos vidas que honren al Señor, pues vivamos vidas que den testimonio de que Cristo mora en nosotros. Dice un hermano, es diabólico seguir pecando y aún así contar con que la misericordia divina perdona el castigo sin arrepentimiento. No hay tal cosa. Es diabólico, es una idea del diablo. Pensar que, bueno, yo puedo seguir pecando, no pasa nada porque Dios es misericordioso, Él va a pasar por alto esto. No es verdad. Si tú y yo como hijos de Dios hemos pecado, arrepintámonos, pidamos perdón, porque es verdad que tenemos un Dios que es rico en misericordia, pero su misericordia nunca va a actuar en perjuicio de su justicia y de su santidad. Si tú y yo pecamos, estamos ofendiendo su santidad. Y Dios, que es justo, dará el justo pago por el pecado. Pero en su misericordia Dios ha provisto todos los medios. El apóstol Juan va a escribir y va a decir, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. El mandamiento es no peques. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos que ir a Él. Recordemos, por gracia somos salvos. Así que entonces prediquemos el Evangelio. Sigamos anunciando el Evangelio. Y es lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. No pienses que es tu cualidad. Hoy eres cuerpo de Jesús. Hoy eres el cuerpo de Cristo. Hoy eres la iglesia. ¡Qué bendición! Pero recuérdate que tú estabas igual que todos los demás. Recuérdate que tú estabas igual que todos ellos y que no hubo nada en ti por lo cual Dios te escogió, sino que Él te escogió de pura gracia. Por lo tanto, lo que has recibido de gracia, da de gracia. ¿Qué hemos recibido de gracia? ¿No hemos recibido el mensaje del Evangelio? Entonces, ¿por qué no anunciamos el Evangelio? Entonces, ¿por qué no proclamamos las buenas nuevas? Entonces, ¿por qué no le hablamos a nuestra familia, a nuestros amigos y a los que nos rodean acerca de la verdad del Evangelio? ¿Quiénes serán salvos? No lo sabemos. Y ese no es problema tuyo o mío. Eso está en el decreto de Dios, en el consejo de Dios. Pero el mandamiento que yo tengo es predicar el Evangelio. Recordando esto, recordando que Dios me salvó, no porque yo fuera muy inteligente ni porque yo me puse bien abusado. No, Dios me salvó de pura gracia. Que Dios quiso mostrar su misericordia en mi vida. Y eso me tiene que llevar a vivir una vida humillada delante de Él, reconociendo que bien pudo ser que yo fuera un vaso de ira, pero en su gran bondad, gracias, tuvo misericordia de mí, porque tuvo misericordia de mí como tiene misericordia de ti. Recordemos, es por gracia que somos salvos, es por gracia que somos llamados vasos de misericordia, pero recuerda que solo fue su soberana voluntad. Ya no vivamos como si estuviéramos muertos. Si Cristo nos ha hecho vivir, si somos resucitados en Cristo, entonces ¿por qué vivimos como si estuviéramos muertos?
¿Por qué vivimos en nuestros delitos y pecados? ¿Por qué queremos continuar viviendo una vida pecaminosa? Si somos resucitados en Cristo, si en Cristo tenemos vida, entonces ¿por qué seguir viviendo vidas que deshonran la gloria del Señor? Vivamos siendo conscientes que vivimos para Cristo, como dice Pablo a los filipenses, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recordemos que fuimos creados para su gloria. Que por la gracia del Señor, nos hizo vasos de misericordia para mostrar su gracia. Para mostrar su gracia. Pero que a otros fueron vasos de ira para mostrar su poder. Ambos llevan gloria a Dios. Ambos llevan gloria al Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y Dios sigue siendo justo. Y Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue siendo misericordioso. Y su misericordia es para siempre. ¿No es maravilloso que tú y yo seamos vasos de misericordia? Dios, por su gran misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, si tienes vida en Cristo, aún si tengo vida en Cristo, vive y vivamos una vida que honre al Señor. Vivamos vidas que testifiquen al mundo de que somos hijos de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude. Y es lo que Pablo ha venido diciéndoles. Nos recuerda este gran poder que obra a favor tuyo. Este gran poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que obra a favor tuyo. Así que, hermanos, ¿por qué continuamos en nuestro pecado pensando y diciendo, es que yo no puedo dejar de pecar? Si Cristo nos ha resucitado, si el poder que resucitó a Cristo opera en nosotros. Entonces roguemos al Señor y pidámosle de su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia. Qué bendición, ¿no? Qué maravilla tener este Dios rico en misericordia. Este Dios que miró nuestra condición, pero no fue nuestra condición la que movió su corazón, sino su voluntad, su soberana voluntad. Agradezcámosle al Señor. Y si le conoces y sabes que es rico en misericordia, pues anúncialo, proclama el Evangelio para que otros también vengan al conocimiento de la verdad. Porque el Señor en su misericordia dice que Él sabe a quienes escogió, pero tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio. Predica, hablemos del Evangelio y el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Bendito Dios lleno de misericordia y de bondad, te damos muchas gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Señor, gracias, muchas gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, no éramos dignos de tu amor, no éramos dignos de tu misericordia, pero tú quisiste mostrar tu gran favor en nuestras vidas y te agradecemos, Señor, porque no hubo nada bueno en nosotros, porque quizá hay gente que humanamente podríamos pensar merecen más que nosotros, pero aquí no es de merecimientos, porque no hay ni nada bueno ni malo que podamos hacer para ganarnos tu favor, porque tu favor es de pura gracia. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos que hayas abierto nuestros oídos. Te agradecemos, Señor, que nos hayas redimido y perdonado nuestros pecados. Agradecemos, Señor, que hayas abierto nuestro entendimiento para comprender que tú eres nuestro Salvador. Gracias. Y ahora ayúdanos, Señor, para que vivamos vidas que te honren, vidas que te agraden. Que vivamos vidas que demuestren al mundo, que den testimonio al mundo que realmente estamos vivos en ti. Danos de tu gracia, Señor, y fortalécenos para despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. Danos de tu gracia, oh Dios, para hablar el Evangelio con otros, reconociendo, Señor, que el mandamiento es predicar el Evangelio y que tú añadirás los que han de ser salvos. Gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Inmerecedor. Inmerecedor, soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte y amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Gracias a Dios por su palabra y podemos entonar este canto de cómo somos inmerecedores, pero Dios en su gracia es bondadoso y en su misericordia nos ha dado esa salvación. Vamos a adorar a Dios a través de la ofrenda. Le voy a pedir a mi hermano Eliud que nos ayude para recoger la ofrenda. Y leemos allá en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y versículo 10. Dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar con nuestro hermano Eliud y vamos a ofrendar a nuestro Señor de lo que Él nos ha dado. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por cada una de tus bondades, Señor, a nuestra vida. Gracias por permitirnos llegar hasta esto, poder escuchar tu palabra, Señor. Padre, vamos, mi Dios, estás trabajando con cada uno de nosotros, Señor. El deseo de honrarte en tu Padre. Dios, pedimos ofrendas, Padre, tu iglesia, Señor, puedan acercar recursos, Señor, a la iglesia, mi Dios. Padre, pues llevando el mensaje de los siervos, sigan, mi Dios, trabajando obra, Padre. Mi Dios, cada familia, cada hermano, Señor, Padre. Hacemos, mi Dios, en el nombre de Gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios.
Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste, tu misericordia es inigual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos has concedido. Gracias porque sabemos que has escuchado nuestros cantos, nos has hablado a través de tu palabra. Y gracias, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros. Tu misericordia y tu bondad se ha manifestado en nuestra vida de tal manera que aún sin merecernos, tú nos has dado salvación a través de la fe en Cristo. Gracias, Señor, ayúdanos a compartir tu palabra, tu evangelio a las personas que necesitan escuchar esta verdad, este mensaje de buenas nuevas. Señor, usa tu iglesia, Manuel, bendice a cada familia y úsales para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Les animamos para que sigamos en esa comunión con nuestro Señor y que no dejen de orar como familias, también que no se dejen, les invitamos más bien a conectarse en las reuniones que tenemos los domingos a las 6 de la tarde por medio de una videollamada y en los días miércoles a las 7:30. Dios les bendiga a cada una de las familias.